Bienvenidos al podcast de los fieles presentado por Foliati Sportsbook. Jesús, después de una victoria de 41-17 de los 49ers sobre los Chargers en este segundo partido de pretemporada, ¿cuáles fueron tus impresiones? Yo creo que hay mucho que destacar en este partido de los 49ers contra los Chargers. Primero que nada, me impresionó mucho Kalen Black, el corredor novato de los 49ers, porque recuerden, amigos, que él había estado lastimado por ese problema en el aductor, se lesionó muy temprano en el training camp, prácticamente en la primera semana, y no lo volvimos a ver hasta la práctica conjunta con estos mismos Chargers, el martes, precisamente, en el segundo California, fue cuando regresó Kalen Black. Y hay que considerar que lo de Kalen Black realmente sí es espectacular y es impresionante porque estamos hablando de un corredor novato. Regresa a las prácticas el martes contra los Chargers y deja impresionado a Kyle Shanahan. Brock Purdy también nos contó ese día que le gustó cómo practicó, cómo jugó ese día en las prácticas Kalen Black. Y ahora todos pudimos observarlo en este partido de pretemporada en el SoFi Stadium contra los Chargers. Jugó muy bien Kalen Black. Tuvo realmente una noche sensacional con 8 acarreos para 33 yardas. Fue un promedio de 4.1 yardas por acarreo. Entonces estamos hablando un poquito más de 4 yardas por acarreo. Sensacional para Kalen Black. Y dijo Kyle Shanahan que la única razón por la que no lo dejó un poquito más en el campo es porque obviamente pues viene regresando, recuperándose de esa lesión. Y yo creo que con lo que estuvo en el campo mostró realmente que es un corredor que le puede ayudar bastante a los 49ers. Me encantó, mejor dicho, me encantó Kalen Black cómo encontraba el hueco, no titubeaba inmediatamente cuando observaba un pequeño hueco, entraba acarreando el balón de manera agresiva, de manera decisiva. Entonces me gustó mucho lo de Kalen Black y lo de Daishan Stribling otra vez. Daishan Stribling otra vez estuvo sensacional. Al final no, ya casi cuando ya mero se iba a descansar de este partido, estuvo muy cerca de atrapar un pase que a lo mejor hubiera resultado en un touchdown. Esa sí se le escapó a Stribling. Allí no pudo quedarse con ese pase que le lanzó Mac Jones, pero en general tuvo otro buen partido de Daishan Stribling, sobre todo en esas terceras oportunidades. Fueron como tres terceras oportunidades donde apareció Daishan Stribling para mover las cadenas, Enrique. Bueno, pero antes de seguir con el análisis, ¿no? Lo que también tenemos que escuchar es desafortunadamente hubo lesiones y Eso sí. eso es lo que nunca nos gusta ver en los partidos de pretemporada. Vamos a escuchar el reporte de Kyle Shanahan a ver qué nos tiene que decir el coach sobre las lesiones. All right, guys, injuries from the game. Renardo Green left with a hamstring, didn't return. We'll have to get more imaging on that tomorrow to see if he pulled it. Austin Pleasance had a knee, not an ACL, but we got to find out for sure exactly what it was tomorrow. Nick Martin also left with a hamstring there at the end. Bueno, Jesús, 2 lesiones del tendón de la corva, Renardo Green y Nick Martin, y Austin Pleasance también salió lastimado. Así es, y es una pena porque Renardo Green también arrancó el partido muy bien. Los titulares de los 49ers, tanto en ofensiva como en defensiva, estuvieron un rato en el campo. En el caso, por ejemplo, de Brock Purdy, solamente fue una serie. Renardo Green también estuvo en esos primeros momentos del partido. Tuvo un par de tacleadas muy, muy buenas, pero sí, desafortunadamente, Kyle Shanahan lo menciona a Renardo Green en este reporte de lesionados, con esa lesión en el tendón de la corva. Es lo que dice Kyle Shanahan, traduciendo lo que menciona en ese audio en inglés que escuchamos por parte de Kyle Shanahan. Entonces, ojalá que no sea una lesión que lo mantenga mucho tiempo fuera de acción a Renardo Green, lo del tendón de la corva, porque sabemos que con el tendón de la corva a veces no se sabe, ¿no? De seguro hay veces que pueden ser nada más unos días, quizás una semana. Hay veces como en el caso de Malik Mustafa, ya a veces perdió ya casi prácticamente todo el campamento de entrenamiento, no ha podido regresar de esa lesión de tendón de la corva Malik Mustafa. Entonces ojalá que con Renardo Green no sea algo que lo mantenga mucho tiempo fuera de acción. Y lo mismo va para Nick Martin, que también dice Kyle Shanahan en ese reporte que nos presenta que es una lesión en el tendón de la corva. Y también es una pena que se presente esa lesión para Nick Martin, porque incluso hoy en este partido en equipos especiales, Nick Martin provocó un balón suelto, una tremenda tacleada en equipos especiales, provocando ese balón suelto. Fue de los jugadores que también me gustaron del lado de la defensiva. Hodge recuperó ese balón suelto en equipos especiales que provocó Nick Martin, y es un linebacker que notas tú que viene con esas ganas de demostrar de lo que es capaz. Ya nos había mencionado KJ Wright, que es un linebacker
líder que le encanta cómo golpea, cómo va por el balón, los instintos que tiene. Entonces, ojalá que Nick Martin no pase mucho tiempo fuera de acción por esa lesión en el tendón de la corva que menciona Kyle Shanahan en ese reporte. Y lo de Austin Pleasants, pues también. Austin Pleasants, que dice Kyle Shanahan que la lesión es en la rodilla. Y agrega el entrenador en jefe de San Francisco que no piensan que se trate de un ACL, o sea, una lesión de ligamento cruzado anterior, pero que al 100% ya van a saber al día siguiente cuando les realicen más exámenes. Entonces esperemos que quede en algo que no sea tan grave esa lesión de rodilla para Austin Pleasants, porque él también puede llegar a ser una parte importante de la línea ofensiva de los 49ers. Recordemos que Vederian Lowe ya ha estado lastimado, él no ha podido participar en el campamento de entrenamiento y él se supone que va a ser ese swing tackle, el suplente en otras palabras, el swing tackle es el que se coloca por izquierda o por derecha, como ese tackle suplente de Trent Williams o tackle suplente de Colton McKivis. Y ahorita que no ha estado Vederian Lowe, entonces Austin Pleasants es el que ha aprovechado. De hecho, hoy como no jugó Trent Williams, a pesar de que sí jugaron muchos de los titulares, Trent Williams no fue de los que jugó, porque pues realmente en pretemporada no necesitas ver a Trent Williams, ya sabes lo que te ofrece. Entonces arrancó Austin Pleasants e incluso le tocó jugar algo de guardia izquierdo. Por eso puede ser un liniero ofensivo versátil que te agregue profundidad y esperemos que no sea seria su lesión de rodilla, Enrique. Sí, y ya que hablas de esa posición de guardia izquierdo, vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Sí. Esa posición es la que sí me preocupa bastante a mí, porque comenzaste con solamente dos En la batalla, compitiendo por ese puesto. Tenías a Colby y a Robert Jones. y a Robert Jones. Sí. Colby se estaba viendo espectacular las primeras semanas del campamento. Parecía que ya era de él esa posición, que ya nadie se le iba a quitar. Después comienza a bajar su nivel. Robert Jones comienza a jugar un poquito mejor. Después Robert Jones también comienza a cometer unos errores. Ahora está lastimado también Robert Jones. Por eso no juega hoy. Vamos a escuchar a Shanahan en un momento. Pero ahora tienes a 4 jugadores. Tienes a Carver Willis, tienes a Austin Pleasants, a Robert Jones y a Connor Colby compitiendo por el puesto de guardia izquierdo. Cada vez está más cerca la temporada regular. Entonces, en una posición tan y importante. Nadie se ha separado del resto. Y es lo que me preocupa. Porque, por ejemplo, hoy hay una jugada donde en la tele, pues comprende uno porque la acción está pasando muy rápido, ¿no? Culpan a Enrique Cruz por la sí, mire que las cámaras se habían enfocado en Enrique Cruz. Por la jugada del pick six. Pero no fue culpa de Enrique Cruz. Lo que pasó fue que los Chargers mandaron un corner blitz. Sí. Enrique Cruz lo leyó perfectamente bien y agarró al corner, se encargó del corner, que en ese caso era Avery Smith de los Chargers, el número 36. Ahí Austin Pleasants tenía que encargarse entonces del outside linebacker. Sí. Austin Pleasants no se encarga del outside linebacker. Entonces se pasa completamente solos, completamente es libre. Austin Pleasants se confunde, piensa que le tiene que hacer doble equipo, doble marca. Que fue Tucker el que presionó, el que entró a pegarle a Adrián Martínez en esa jugada. Exactamente. Y Austin Pleasants se confunde, piensa que tiene que ir con el centro a hacer una doble marca. Y no era ahí. Después se da cuenta, pero ya muy tarde. Sí. Porque tú notas en la expresión, en el lenguaje corporal, que Austin Pleasants se da cuenta y se la lanza al pecho a Junior Colson, que fue el que lo interceptó y anotó en el pick six. Sí, y ahí no puedes culpar a Adrián, porque pues oye, o sea, entra completamente solo el outside linebacker, y entonces es lo que ocurre en esa jugada. Después vimos a Colby, unos snaps. Que tal vez lo que se aconseja allí si eres el mariscal es tomar la captura, o sea, no arriesgar el balón, tomar mejor la captura. Si ya viene un hombre que no lo están bloqueando directamente hacia ti, lo que se le aconseja al mariscal allí es tomar la captura, simplemente toma la captura. Ni modo, ya viene hacia ti, toma la captura, pero no expongas tampoco el balón. Exacto, pero después sale lastimado Austin Pleasants, lo cual pues nunca quieres ver. Nunca quieres ver que nadie salga lastimado. Pero a causa de eso, ahora le dan una oportunidad a Connor Colby de que tenga algunos snaps en el guardia izquierdo. Y Connor Colby también falla en algunas marcaciones y era contra la tercera unidad de los Chargers. Y eso es lo que preocupa. Entonces exactamente, eso es lo que preocupa, porque es la tercera unidad de los Chargers, estás fallando marcas y se suponía que
que tú ibas a quedarte con esa posición. Sí, por supuesto, porque también sí me llama la atención el hecho de que estés de alguna manera como improvisando, utilizando ahora a Austin Pleasants, que sabemos que él te juega de tackle. Él es tackle ofensivo y entonces lo estás colocando allí de guardia izquierdo a ver qué sucede, pero como tú ya lo mencionas en esa jugada de la intercepción, todo lo que ocurrió lo explicaste muy, muy bien, porque él es un tackle natural, en mi opinión. Él es un tackle natural. No es lo mismo jugar de tackle que jugar de guardia. Entonces, sí preocupa. Obviamente, Robert Jones, ya nos dijo Shanahan que está lesionado, por eso no lo observamos. Quizás lo vamos a escuchar precisamente, ¿no? Para que nos explique el propio Kyle Shanahan la situación. Así es, vamos con Kyle Shanahan. Yeah, it's going to go down to the wire. It seemed like those guys did good today. Hopefully, we have some good news with him, and it's not too much, so we can stay in that battle. But I know he got reps today at tackle and at guard, but I think the other guys got to play a lot too, which is what we were hoping for. We're hoping to have some good film on those guys, and we'll get to that as soon as we get on the plane. Is there a reason Robert Jones isn't out there today? He's injured right now. I'm trying to figure out what it was. Can't remember. But he's going to be out possibly next week too. Bueno, y ahí está la mala noticia en el caso de Robert Jones. Que incluso dice que se pierde el juego de la próxima semana contra los Raiders. Y eso es lo que no quieres que pase como jugador, porque en pretemporada, especialmente cuando estás compitiendo por una posición, cuando una posición está así abierta como está la posición de guardia izquierdo, no quieres perder tiempo. Y Robert Jones, desafortunadamente, Shanahan está hablando de que incluso se pueda perder el partido contra los Raiders el próximo jueves. Sí, mira, en el caso de Robert Jones, yo creo que si está listo para la temporada regular, pues es lo importante, porque yo creo que de todos modos él se va a mantener en el equipo, porque precisamente por lo que estamos platicando, como en la batalla por ser el guardia izquierdo titular de los 49ers, aún no tenemos un jugador que se separe del resto, que ya digas tú, este va a ser claramente el titular de los 49ers, el guardia izquierdo titular. Todavía no tenemos eso. El mismo Kyle Shanahan nos cuenta, nos dice que la batalla todavía sigue cerrada, que se va a decidir prácticamente hasta el final, y lo que estábamos comentando, ¿no? Hoy tocó que jugara incluso de guardia izquierdo Austin Pleasants, Carver Willis, el novato, también es otro jugador que está en la batalla, pero es un novato. Entonces sí preocupa esa posición del guardia izquierdo. Ojalá se pueda resolver de la mejor manera. La esperanza será que el mismo Connor Colby empiece a mejorar, o que Robert Jones, con su experiencia, ya cuando se recupere de esa lesión que menciona Shanahan que tiene, que regrese Robert Jones, porque de estos pues es el que tiene más experiencia también. Robert Jones es el que tiene más experiencia, y si logra consolidarse como el guardia izquierdo titular de los 49ers, pues será esencial, porque estamos hablando de todas las posiciones en el fútbol americano son claves, pero específicamente esa posición de guardia izquierdo para los 49ers fue un problema la temporada pasada, y entonces tú no quieres que vuelva a ser un problema esta temporada, especialmente si en tu división vas a tener líneas defensivas como la de los Rams, la de los Seahawks. Por eso es muy importante que tengamos un jugador que al final de esta pretemporada sea el claro guardia izquierdo titular de los 49ers, y que te ofrezca esa consistencia. Exactamente, entonces pues vamos a ver qué termina sucediendo con esa posición, porque también otra posición que pues tengo algunas preguntas es en la posición de centro. Yo creo que ahí, quién sabe, porque Drake Nugent me ha impresionado bastante lo que ha hecho. De hecho, hoy creo que solamente fue una serie, entonces tampoco no hay mucho que ver. Pero la semana pasada contra los Titans jugó bien también Nugent. Sí, pero lo que solo fue una serie de Jake Brendel. Sí. Entonces no hay como mucho como que comparar entre pero ambos. Brendel, el problema es que en el pasado con Brendel sí ha sido también inconsistente. Entonces a mí también me preocupa la posición del centro. Entonces si por allí si Nugent empieza a mostrar esa consistencia, porque también Brendel, yo sé que es difícil ser el centro de un equipo del NFL, y también en una ofensiva compleja como la de Shanahan. Acuérdate que no es nada sencillo. Ya nos han explicado en el pasado que el trabajo que realiza Brendel es complejo, pero también siempre uno pide esa consistencia, ¿no? Especialmente contra líneas defensivas que son feroces, como la de los Seahawks, la de
la de los Rams. Tu centro, todo en una línea ofensiva tiene que comenzar con tu centro, tiene que mostrar esa autoridad. Y ojalá Brendel tenga un buen año, porque Brendel otra vez se perfila para ser el centro titular de los 49ers por esa experiencia. Sí, por esa experiencia que tiene. Él será el titular. Pero a lo que voy con esto es que también es importante que Nugent, que está más joven también que Brendel, empiece a mostrar esa consistencia, porque tú no sabes de repente si en la temporada, no sé, ojalá que no, ojalá que el año de Jake Brendel sea muy bueno, que sea consistente, pero si llega a tener problemas, entonces allí tienes a Nugent, y Nugent también puede ser el futuro, el centro futuro del equipo también. Y lo mostró porque Drake Nugent hoy, cuando entra, se corrió mejor el balón bajo Nugent. Se corrió mejor detrás de Nugent el balón. Que también eso, pues van saliendo los jugadores titulares, sí, entran los suplentes. Pero hay una jugada, hay una jugada, y también quiero darle mucho crédito a Enrique Cruz. Sí. Porque Enrique Cruz, pues ha sido, pues hay que decirlo, ha sido muy criticado por medios, por podcasters, por fanáticos, por lo que han visto de él en los campamentos. Ha sido muy criticado Enrique Cruz, y hasta cierto punto lo comprendo, porque pues sí había algunas cosas, algunas fallas que notábamos en él. Pero me alegra mucho que en el partido de hoy hemos visto como esos pasitos, ¿no? Hemos visto lo que es que Kyle tiene Shanahan, talento, tiene mucho talento Enrique Cruz. Hemos visto lo que Kyle Shanahan, lo que Chris Forster vieron en él. Sí. Por ejemplo, hay una jugada muy, muy especial que me encanta, que quiero explicarle aquí a la gente rápidamente. En el touchdown de McCormick, sí, sale precisamente Drake Nugent a bloquear al linebacker. Es una jugada de pull. Sale Drake Nugent a bloquear al linebacker en el segundo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Está Enrique Cruz como el tackle izquierdo, ¿no? En la posición de Trent Williams. Es una jugada que precisamente hemos visto a Trent Williams hacer muchas veces a lo largo de su carrera. Y entonces, ¿qué es un pull? Un pull es cuando el tackle, uno de los tackles, se viene al centro. El centro se va al segundo nivel a bloquear al linebacker. Y uno de los tackles se viene a hacer el pull. Ahí es donde está el pull. Se viene a meterse ahí al centro, y no reemplaza al centro, sino que la hace como de fullback, de bloqueador principal del running back. Pues por eso le dicen pull en inglés, porque exactamente. Y entonces el corredor corre detrás de él. Enrique Cruz cumple muy bien esa función, cumple muy bien ese rol, y entonces McCormick entra muy fácilmente a la zona de anotación. Entonces, mucho crédito a mi tocayo, Enrique. Sí. Y después también le bloquea en otro touchdown terrestre a Herbert. Sí, me gustó el partido que tuvo Enrique Cruz hoy, en líneas generales. Por eso te digo, porque Enrique Cruz tiene el talento, es un liniero ofensivo que incluso se destacó por ser el más rápido en el proceso del draft, y eso le va a ayudar muchísimo en la NFL. Simplemente, pues, son detalles que va a tener que mejorar, y eso se logra con la experiencia. Ahorita podemos decir, como luego se dice, ¿no? Está muy verde, pero va a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo, y yo creo que combinándolo con el talento que tiene, yo creo que va a resultar en un buen liniero ofensivo para los 49ers. Y es que lo que se necesita comprender con Enrique Cruz es que a él no lo agarraron en el draft, no lo eligieron en el draft para que inicie de inmediato. O sea, no. Mira, ve quién está en esa posición. Trent Williams, que es uno de los mejores jugadores que hemos visto en esa posición, quizá el mejor. Muchos jugadores te alegarían que el mejor. Entonces, Enrique Cruz, precisamente para esto lo eligieron. Pero qué bueno que está Trent Williams, porque te da la oportunidad de que se desarrolle. Y por eso lo eligieron, para que sea tu proyecto. Es tu proyecto, Enrique Cruz, para que se desarrolle, y para cuando llegue el momento, porque va a llegar el momento. Trent Williams no va a ser eterno. Claro. Va a llegar el momento que Trent Williams va a decir, ya di todo lo que pude dar, ya me voy a retirar. Y entonces vas a tener que encontrar a alguien que lo reemplace, y ese puede ser Enrique Cruz. Por supuesto, sí, por eso te digo, el talento allí lo tiene, y yo creo que sí se puede desarrollar Enrique Cruz hasta ser un muy buen liniero ofensivo en la NFL. Exactamente, pero tú mencionabas lo de Kalen Black. Sí. Y Kalen Black, pues básicamente es otro como Deshaun Sterling, ¿no? Todo el campamento previo a la pretemporada. Parece que llegaron listos, ¿no? A la NFL. Sí, todo el campamento previo a la pretemporada, pues se habló de ellos. Se habló de lo increíble que eran jugando, de todas las cualidades que tienen como jugadores. Empezaron los partidos, los juegos reales, y han brillado los dos. Sí. Obviamente, Kalen Black no pudo jugar el partido pasado por lesión, pero Sterling se ha jugado los dos. Pero Kalen Black juega
y ahora ven todo lo que estábamos diciendo en campamento, ¿no? Es una máquina, Sí. Kalen Black. Y lo que observamos de él en su video del fútbol americano universitario también. A mí me gustó mucho su video desde el día que los 49ers lo reclutaron. Y fíjate que qué bueno que mencionas su tape Sí. de universitario, porque una de las críticas es que, pues, para ser running back en el esquema de Shanahan sabemos que tienes que atrapar el balón. Y muchos decían que Kalen Black tal vez atrapando el balón no era muy bueno. Les quiero recordar que lo que pasa es que jugaba para Indiana. En Indiana, Indiana- no lo ocupaban mucho en ese Indiana- sentido. El esquema de Indiana no es que no lo ocuparan mucho, sino que el esquema de Indiana no se presta para Porque eso. tenía muchos receptores. Es un juego vertical. El juego de Indiana es un juego vertical que usa a los corredores para su función principal, que es para correr el balón. Por eso. Indiana no va a saberlos lanzarle el balón Sí. a los corredores demasiado. Entonces quiero que tomen eso en cuenta antes de que digan que Kalen Black no atrapa el balón, porque sí lo atrapa. Y es Sí. peligroso, lo hemos visto en el campamento. Y en varios su función screens. principal de corredor, hoy la cumplió muy bien. Eh, Me encantó cómo jugó Kalen Black. Corre como con mucha agresividad, ¿no? Y no titubea. Como a Shanahan siempre, si has escuchado a Shanahan a lo largo de los años, él ha mencionado varias veces, dice, a mí me gustan ese tipo de jugadores, esos corredores, que no vayan a titubear, que no empiecen a dar un bailecito para acá, para la izquierda, para la derecha. No, que cuando miren el hueco sean decisivos, que decidan rápidamente hacia dónde van a ir y no titubeen, que exploten por ese hueco, y es lo que vemos que hace Kalen Black. Y precisamente el cuarto de corredores, el grupo de corredores de los San Francisco 49ers es una de las posiciones más fuertes del equipo, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice Kyle Shanahan sobre sus corredores. I was real happy with him. You know, seeing him for his first practice there on Tuesday versus the Chargers, you could see it a little bit, and I thought nothing changed today. You know, he ran real physical. Would love to keep him in there a little bit longer, but with it being his second day back, we were smart with him, and I think pretty sure he got out healthy, and they'll give him a chance to have 4 good days this week. Speak on the running back room. Sincere McCormick, what did you see from him today, and what are things that you liked? I thought his run was great. You know, it was blocked well, but then he's the one who finished it. We hadn't had an explosive run like that to go the distance in a while. I was happy with all the guys ran today, though. It was a big day for him. Bueno, ahí está, ¿no? Kalen Black, dice Shanahan que le hubiera gustado darle un poco de más snaps, pero que obviamente por ser apenas... Acaba de regresar hace unos días. Entonces, dice que no quiso tampoco exagerar demasiado, dándole demasiados snaps, que tal vez la semana que entra le da algunos snaps Y más. además, con lo Y que en mostró, esa creo que no corrida, era necesario. sí, y en esa corrida de McCormick, qué bueno que la mencionó Shanahan, porque quiero ir a mi siguiente punto. Sí. En esa corrida de McCormick, nuestro compañero Carlos Justice menciona muy bien el bloqueo de Braden Willis, que Braden Willis ha estado ¿La de teniendo un muy buen 37 yardas o la campamento. del touchdown? La de 37 yardas. Sí, De Braden Willis ha tenido un excelente campamento, sí. pero también quiero mencionar que Jordan Watkins hoy se la rifó bloqueando. Sí. Jordan Watkins hoy tuvo un excelente juego Y luego bloqueando. atrapó un pase de touchdown también. Demostró, pero eso ya se sabía. Ya Sí. se sabía lo que podía hacer atrapando, corriendo rutas, es veloz, es rápido. Pero lo que no mucha gente hablaba de Jordan Watkins es su habilidad de bloqueador, que sabemos que para jugar de receptor en el esquema de Kyle Shanahan necesitas bloquear. Vas, Sí. vas a necesitar bloquear sí o sí. Y entonces hoy Jordan Watkins nos muestra un poquito de eso en esa corrida y en algunas otras. Sí, la carrera esa de 37 yardas de McCormick, que al final fue el mismo McCormick, después termina esa serie con un touchdown por tierra, ¿no? Pero sí, fue sensacional también el juego que realizó hoy Watkins. Por eso te decía al inicio del episodio que hubo muchos jugadores que destacaron. Sí, Watkins fue uno de ellos. También me ha encantado el campamento que está teniendo y ojalá siga manteniéndose sano Watkins, porque yo creo que también puede ser un receptor que puede contribuir. Jacob Cowan, Jacob Cowan, lo de hoy fue sensacional. 83 yardas para Jacob Cowan en ese regreso en el despeje para la anotación de los 49ers. ¿Cómo se escapó? Sensacional lo de Jacob Cowan. ¿Qué te he estado diciendo toda la semana de Jacob Cowan? Sí, sí. ¿Recuerdas que regresó el sábado pasado al campamento Sí. aquí en el SAP Performance Facility? Sí, la verdad que también Jacob Cowan hoy con un partidazo, sobre todo en esa jugada de equipos especiales, demostrando lo peligroso que puede ser en ese tipo de jugadas con ese touchdown de 83 yardas para Jacob Cowan. Y es que el talento nunca ha sido pues el problema con Jacob Cowan. No, las lesiones son las las que lo han lesiones. perseguido. Y entonces pues vamos a esperar que lo respeten las lesiones un poquito más, ¿no? Que ya no se lesione tanto.
Porque la verdad es que Jacob Cowan puede brillar, tiene todas las cualidades para brillar. Muchos dicen que está muy chaparro, que tal vez no tiene el biotipo, pero la verdad es que Jacob Cowan es muy talentoso, porque aparte, mira, te regresa patadas, te regresa despejes, que no hay muchos jugadores, porque hay Sí, jugadores que regresan patadas y hay jugadores que regresan despejes. sí. Jacob Cowan hace las dos cosas. Y si lo puede hacer, Enrique, eso es muy importante, eso que mencionas. Si él puede quedarse como el jugador que regrese los despejes en los 49ers, los kickoffs también, entonces ya no es necesario que Deebo Samuel haga eso. Así ya mantienes a Deebo Samuel totalmente enfocado Sí. en la ofensiva de los 49ers. Obviamente, Deebo Samuel también lo puede hacer. De hecho, en este partido, cuando estaba la primera unidad, Deebo Samuel regresó algunos despejes, pero si Jacob Cowan se vuelve consistente también en esa área, constantemente regresa balones. Obviamente no va a regresar todos de touchdown, sería sensacional, pero que tenga buenos regresos en esos despejes, que sea un jugador muy confiable en ese sentido. Entonces ya Deebo Samuel lo puedes tener al 100% solamente enfocado en la ofensiva para no arriesgarlo también a sufrir alguna lesión en algún regreso de patada o un despeje. Aparte también Jacob Cowan te ofrece, pues, siendo lo que es un receptor. Sí, Porque corre muy buenas rutas. Lo que sí necesito trabajar un poquito es en sus manos. Lo hemos visto también en el campamento que le gana batallas a los corners de los 49ers, incluso en campamento en los unos contra unos, los 11 contra 11. y suelta Hemos algunos visto pases. que gana la batalla, pero después suelta el pase. Entonces Sí, tiene que trabajar en eso de terminar la jugada, ¿no? Está muy bien que le ganes a todos, pero tienes que terminar la jugada. de acuerdo. Pero también es una navaja suiza, porque le hemos visto que en varias ocasiones Shanahan le gusta utilizarlo en los jet sweeps, como a Sí. Deebo. Entonces también ahí tal vez le puede dar un descansito a Deebo, de que no sea siempre Deebo recibiendo esos jet Sí, sweeps. es lo que te mencionaba, por eso es muy importante que sea que Jacob Cowan constantemente, primero que se mantenga sano y que pueda contribuir de manera consistente con los 49ers. Exactamente, pero ahora, ¿qué te parece si nos vamos a la defensa y qué te parece si empezamos con Osa Odigizua? Me Porque encantó lo que hizo porque Osa Odigizua, lo Osa poquito que estuvo en el Odigizua, campo. lo poquito que estuvo en el campo, dominó por completo. Y entonces por fin se puede decir que los 49ers tienen esa presencia en el interior de la línea Sí, dominante, ¿no? Entonces ahora, porque ese era un gran problema. Ese era un gran no problema había presión también. por el No interior. había presión Bueno, por el el año pasado ni interior. por fuera con todas las lesiones también. Y entonces ahí es donde entra el contexto, ¿no? De Sí. por qué los 49ers tenían algunos problemas con las sacks. Porque, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa cuando tu línea defensiva por el interior no es dominante? ¿Qué es lo que sucede? Que la línea ofensiva puede relajarse O el en el mariscal dar esos interior, pasos hacia adelante dar esos pasos para, hacia adelante para escaparse, por también. ejemplo, de Bosa. Y la línea ofensiva también puede relajarse un poquito, puede enfocarse en bloquear a Bosa, en bloquear Sí. al que venga de la izquierda, en enfocarse en si va a venir Fred o si va a venir algún safety, algún corner en un blitz, porque no tienen que preocuparse demasiado por el interior. Ahora sí, si haces eso contra Osa Odigizua, se va a pasar. Sí, contra Odigizua, si eres el mariscal, no vas a poder dar tranquilamente esos pasos hacia adelante para escapar de la presión que, por ejemplo, puede ofrecer Bosa por los costados. Exactamente. Sí, exactamente. Por eso es muy importante la presencia de Osa Odigizua. Y también, ahora que mencionas a Odigizua y las presiones también, me parece que en ese primer cuarto también Romelo Hyde, el novato, registró una presión al mariscal cuando Y lo estaba que me todavía gusta- Herbert en el campo. Y lo que me gusta de Romelo Hyde, porque yo al principio del campamento, como muchos, pensaba que Romelo Hyde tal vez iba a ser como un especialista en terceras oportunidades para Sí. ese tipo de jugador que metes para meter presión en esas últimas, en esos tercer downs. Pero la verdad es que Romelo Hyde ha mostrado que puede tal vez jugar todos los downs, ¿no? Porque hoy hay que recordar que tuvo esa tackle por pérdida de yardas. Ah, sí, en el juego terrestre. Sí, exactamente. juego La terrestre. recuerdo. Sí. Y entonces ahí te demuestra, ¿no? Que puede Sí. hacer más. Contra más que Omarion simplemente- Hampton. Si mal no recuerdo, todavía estaba el corredor titular de los Chargers, Omarion Hampton. Y es que Romelo Hyde es muy rápido. Sí. Aparte de su fuerza, es muy rápido. Muchas veces se pasa sin que siquiera lo toquen. En los Exactamente. 1 contra 1 lo vemos cómo se pasa sin que ni siquiera lo toquen. Simplemente le ven el número. Tiene un first step muy rápido. Sí. Y es lo que le ayuda a ganar esas batallas. Exactamente. Hay veces que los linieros ofensivos solamente ya le ven el número cuando ya va para golpear al mariscal por esa es lo explosivo que es desde la línea de golpeo. Y pasando por niveles,
porque ese es el primer nivel. El segundo nivel, los linebackers. Jaden Duggar otra vez me gustó. Jaden Duggar. ¿Ves? Hasta lo íbamos a decir al mismo tiempo, ¿ves? Estamos pensando lo mismo con Jaden Duggar. Jaden Duggar va a ser una superestrella en esta liga Sí. algún día. Ahorita no. Ahorita no Es muy temprano. hay sí. que relajarnos Con un calma, poquito. paso a paso. Pero va a ser una superestrella en esta liga. Si sigue así, va a ser una superestrella en esta ¿Viste liga. la jugada porque en cobertura que realizó? es lo que te iba a decir. Sí. Marca, defiende, tiene muy buen IQ para leer las jugadas, por dónde va la carrera, qué va a hacer el quarterback. Sí. Entonces, la verdad es que es un jugador increíble y otro pick de quinta ronda. Así es, sí, exactamente. Y también, ya habíamos mencionado al inicio lo de Nick Martin, pero también, ya que estamos con los linebackers, también Bethune otra vez se destacó, 6 tacleadas para Tyron Bethune, incluso otra sack también para Tyron Bethune, aprovechando allí la confusión del mariscal de los Chargers, llegó Bethune para derribarlo. También me está gustando mucho la pretemporada que está teniendo a Tyron Bethune. Y antes de lo de Tyron Bethune, también cuando estaban los titulares, Diamador Lenore, pues sabemos lo que te ofrece Diamador Lenore porque es el mejor esquinero de los 49ers, pero también destacar que las veces que tocó que los Chargers lanzaran por el lado de Lenore, no pasó nada porque allí estaba Lenore en cobertura y no dejó que los Chargers avanzaran. Entonces destacar también lo que realizó en las poquitas oportunidades que estuvo, porque como te digo, no, Lenore pues es el claro esquinero principal de los 49ers y no vas a querer exponerlo mucho tiempo allí en un partido de pretemporada. Sí, yo creo que en la defensiva va a haber muchas decisiones difíciles. Con Sí. los linieros defensivos, con los linebackers. Tú mencionabas lo de Tatum Bethune. Con los cornerbacks. Jack Jones me gustó también, ¿no? Ya cómo jugó. Es lo que te iba a decir. El Sí. grupo de cornerbacks me gusta mucho. De los San Francisco 49ers también, al igual que los linebackers y la línea defensiva. Yo estoy muy emocionado por ver a esta defensa jugar. Yo siempre he sido alguien que prefiere los juegos defensivos. Sí, a mí también en ese sentido me encanta ver tacleadas espectaculares. Me gusta ver sacks, me gusta Sí. ver intercepciones. Yo sé Claro, que, los touchdowns también, yo pero, sé pero que- sí, sé lo que quieres decir. yo Sí. sé que mucha gente piensa que es una forma aburrida de ver el fútbol americano. Yo no. Yo creo que es increíble ver, siempre y cuando sí sea un juego defensivo real y no Sí. sea un juego que va bajo en puntos. Sí, porque por hay otras veces cosas. que va un partido sin muchos touchdowns por muchos errores, pero cuando son juegos que va con pocos touchdowns por buenos juegos defensivos, a mí sí me encantan también ese tipo de partidos. Es que aparte hay más que analizar. Sí. En un juego defensivo hay más que Y analizar. San Francisco tiene varios jugadores jóvenes muy interesantes en la Y defensiva. precisamente es lo que te decía, los corners me gustan mucho el grupo de cornerbacks. Sí. Porque mira, tienes a Diamador Lenore. Price otra vez Tienes defendió a- un pase, por cierto, ahora que mencionas a los corners. Sí, exactamente. Tienes a Diamador Lenore, tienes a Renardo Green, que ojalá ya esté bien. Yo creo que esos dos son tu 1 y tu 2, Renardo Green y Diamador Lenore. Renardo Green sí creo que tiene que trabajar un poquito en que a veces pierde la cabeza con esas penalidades. Hoy se salvó de una penalidad, en mi opinión, en esa tackle, que precisamente creo que eso es donde se lesiona, porque taclea al jugador de los Chargers antes que siquiera llegue el balón. Sí. Pero yo creo que Renardo Green es muy talentoso. Creo que él y Demo son tu 1 y tu 2. Después en tercero, obviamente Upton Stout. Upton Stout ha tenido un campamento Bueno, aunque él te va a jugar de increíble. nickel. Ahí En el sería más nickel. bien como Jack Jones también. Lo cuento como el nickel. Sí, porque acuérdate que el nickel también Pero como los dijo- estoy poniendo como en orden más que nada ahorita. Bueno, sí, o sea, de importancia. Sí, de importancia. Sí, Y ya después, en ese cuarto lugar puedes poner a Jack Jones. sí. Yo creo que hoy otra vez un partido espectacular. Y después en quinto me está gustando mucho lo que estoy viendo de Prysack. Sí, es Prysack sí, está creciendo en confianza. Hoy otra vez defendiendo un pase. tuvo Es un que pase con los defendido. brazos largos que tiene Efficiency Prysack es espectacular. Cómo puede cubrir tanto Efficiency terreno y tiene Prysack- velocidad. Efficiency Prysack es como ese jugador creado. Sí. Que creas para jugar el juego de college football o el juego Claro. de NFL, ¿no? Sí. Es ese cornerback que creas como creado para jugar esa posición, ¿no? Sí, porque mira, fíjate, como que le había costado al principio del campamento de entrenamiento las primeras semanas, pero luego hemos visto que ha ido mejorando con el correr de los días. En estos 2 juegos de pretemporada ha hecho un buen trabajo contra los Titans y ahora en esa jugada que te menciono contra los Chargers. Pero también sabes por qué te digo que va a ser difícil las decisiones finales, porque esos son 5. Ponle Sí. que ahí no lo tienes tan difícil. Pero también me gusta mucho lo que he visto de Jacob Robinson, Jesús.
Jacob Robinson, si recuerdas, el año pasado también se estaba viendo bien hasta que tuvo esa lesión donde se rompe el brazo. Sí. Hoy está volviéndolo a hacer bien. Jacob Robinson tiene muy buen IQ. Es lo que he observado de él, por lo que he observado de él en el campamento, en las prácticas que he visto, en los 11 contra 11, más que nada en los 11 contra 11, porque es donde en realidad puedes ver qué te tienen por ofrecer los jugadores, ¿no? Y Jacob Robinson constantemente está brincando rutas, está leyendo los ojos del mariscal, para dónde va a ir el balón. Jacob Robinson me gusta mucho, allí calladito, no se ha hablado mucho de él, obviamente por todo el talento que hay en ese grupo de cornerbacks, pero ahí calladito Jacob Robinson está corriendo su luchita también. Sí, quizás pueda generar bastantes argumentos. Por lo menos en el practice squad. Para lograr quedar. Sí, ojalá se pueda mantener en el equipo, por lo menos en el practice squad, si no logra llegar obviamente al plantel activo. Donde sí tengo interrogantes también es en la posición de safety. Sí, allí no hay mucha profundidad. Ahí creo que no hay mucha Y profundidad. luego aparte está lesionado Mustafa, como te mencionaba al principio. Y eso es lo que me causa preguntas, porque no hemos visto jugar a Mustafa este año. Entonces no sé exactamente. Sigel será entonces el segundo safety titular después de Jair Brown. Jair Brown y Sigel serán los titulares, pues. Marquise ha comenzado a jugar mejor. El sábado y el domingo me gustó lo que vi de Marquise Sigel. Entonces, quién sabe, Marquise Sigel todavía... Sí hay algunas jugadas donde me gustaría que fuera un poquito más agresivo porque está en la posición para ir por el balón, para jugar, para hacer una jugada en el balón. Sí, él mismo nos dijo que le falta terminar. Pero como esas que jugadas. titubea, Sí. como que titubea un poquito. Entonces yo creo que eso es lo que le falta. Él es joven, entonces no estoy tan preocupado por él. Yo creo que eso sí lo puede mejorar porque aparte tiene toda la mentalidad, tiene la humildad para reconocer lo que hace mal y para reconocer lo que hace bien, lo que necesita cambiar. Con Jair Brown, pues la verdad no lo hemos visto tanto en un partido real, en una situación de juego real como para tener una evaluación de él. Para él tenemos que esperarnos como a la semana 1. Sí, porque el año pasado tuvo algunos problemas también Jair Brown, también algunas inconsistencias. Tomaba malos ángulos, sí. lo quemaron algunas veces. Entonces ojalá que este año tenga un buen año, sobre todo porque Jair Brown sabemos juega, obviamente, como tú estás diciendo, juega de safety y tiene a un coordinador defensivo como Raheem Morris, que es especialista en sacarle también el máximo provecho a los jugadores de la secundaria. Entonces, quizás pueda tener un buen año Jair Brown ahora con la llegada de Raheem Morris y Jerry Gray también, que es un jugador, que es un entrenador con mucha experiencia, el coordinador del juego por pase de los 49ers también. Quizás eso le pueda beneficiar a jugadores como Jair Brown de lograr llegar a un nivel consistente para que también la secundaria de los 49ers se vea más sólida. Y no solo eso, sino que también el front seven. Sí, eso también, eso sin duda va a ayudar. O sea, sí. Mientras ejerzas mayor presión va a ayudar. Y por cierto, yo sé que ya casi nos despedimos, pero también yo sé lo que nos ofrece siempre Brock Purdy, pero se miró también sensacional lo poquito que estuvo en el campo, la cara de la franquicia, ¿no? Brock Purdy, como siempre, ¿no? Se miró muy bien lo poquito que estuvo en el campo. ¿Viste su química ya con Stribling? Bueno, Stribling con todos atrapa. Mira, si está Purdy, atrapa pases. Si entra Mac Jones y también Stribling atrapa pases. Sí, exactamente. Sí. Pero, pues bueno, fieles, los invito a que escuchen la próxima transmisión entre 49ers y Raiders. Es un partido de pretemporada, el último. Ya nomás falta uno de pretemporada. 49ers contra Raiders el próximo jueves 27 de agosto a las 5 de la tarde, horario del Pacífico. Y no quedando nada más, que Dios me los bendiga. Primeramente Dios, volvemos a escucharnos el próximo jueves aquí en la reacción instantánea a ese partido. Esto fue el podcast de los fieles presentado por Foliati Sportsbook.